el de Miguel. Sí, es verdad, que lo dejé separado un grupo, es cierto, entre dos planos infinitos. Calcular la componente tangencial del estrés salía negativo, ¿cierto? Y que el signo... Me pregunta si sería correcto decir que cómo calculamos... Esto sería el estrés tangencial sobre el fluido, de modo que el fluido haría otro igual. ¿Dónde está Miguel? Ahí. Muy bien. Justo la explicación que tienes es la correcta. Ah, es verdad, Víctor. Perdona. Cierto. Y además el segundo, Víctor Muñoz Miguel. Vale. Menos mal que no es, me permites una broma, Víctor Francisco Miguel, porque entonces ya me dejas y digo, me pego un tiro. Estaba pensando que te llamabas con él. Pues bueno. Vale, Víctor, perdona. Pues lo que estás diciendo es precisamente lo correcto. Cuando el comentario que hice en ese grupo acerca de lo del signo es porque estaba calculando cómo era el estrés sobre el fluido, pero la pregunta era sobre la superficie. Tercera ley de Newton, por lo tanto cambia el signo. Un cuerpo ejerce el fluido sobre la pared, o mejor dicho, la pared sobre el fluido, una fuerza por unidad de área, en la dirección tangencial en el sentido correspondiente, por lo tanto, el fluido sobre la pared, la misma en módulo, la misma en dirección tangencial, pero sentido contrario. Pero podríamos probar a hacerlo con que era lo que quería comentar, si teníamos esto. Estaba dudando antes de venir cuando lo vi, dije, lo había planteado para el tubo, para el Poiseuille con el tubo cilíndrico, era el plano, estupendo, mejor. Pues podéis preguntaros cómo llegaríamos con las fórmulas directamente. O sea, que aquí nos estaba preguntando por el estrés, si no recuerdo mal, si no me corriges, Víctor, el estrés tangencial o el estrés angular, ¿no? O sea, el tal. Bueno, nos preguntaba por todo, o sea, nos preguntaba por el signo también. O sea, el estrés tangencial. Entonces, la fuerza. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Tendríamos que hacer el tau por un vector normal a la superficie. Si teníamos aquí, yo qué sé, era el eje Y, ¿no? El eje X, parece que ponía. Entonces, tiene que ser sobre un vector normal multiplicado por un vector normal a la superficie, tendríamos este vector normal. Siendo este n, y n es igual a menos j. El estrés viscoso. Era un fluido newtoniano, entonces, ¿a qué era igual? A 2 veces el coeficiente de viscosidad, ¿no? Teníamos que era incompresible, o sea que podíamos poner aquí D o podíamos poner el tensor de... Bien, genial. Ahora la cuestión sería calcular precisamente cómo es. A ver, intentad en un minuto con los ejes tal como los he puesto yo ahí y con él. ¿Alguien es tan amable de recordarme cómo era el perfil de velocidades? Teníamos U, V, W, este era 0, este era 0, y U era parabólico, pero... ¿Perdón? Ah, sí, dividido por L, ¿no? O sea, el gradiente de presión dividido por mu, ¿no? También. ¿Era, perdona? Ah, sí, d cuadrado, siendo d era esto, ¿no? Y menos... menos i cuadrado, ¿no? Así bien, ¿no? Mira. Y esto era, perdonadme, esto era
No. Genial. Bueno, pues tenemos aquí el... Solo depende de ahí. A ver cómo era ese. Voy a borrar por arriba. A ver ese. O sea que vamos, lo hemos contestado, además con la ayuda de Víctor, ¿no? Poniendo el signo bien, pensando cómo habíamos planteado el primer día el problema. Genial. Pero ahora mi deseo es llegar a lo mismo con las fórmulas, en el sentido de ver que nos coincide toda la explicación, el rollo este de las deformaciones, el tensor de deformaciones, etcétera, nos lleva al mismo camino, al mismo. La fórmula de abajo del todo, ¿cuál es la última letra que está elevado al cuadrado? Esto I, ¿no? Al cuadrado, si no me equivoco, era parabólico, sí. De eso estoy seguro, que era parabólico. Y tiene que ser que en D medios y en menos D medios sea 0. Por lo tanto, lo que dijo vuestro compañero aquí coincide bien. Me da 0 en esas dos posiciones. Vale, estaba diciendo, bueno, pues vamos a ver si nos sale lo mismo, el mismo resultado. El resultado que nos salía en módulo, en magnitud, lo puse el otro día, me parece, ¿no, Víctor? La fuerza tangencial. Sí, P1 menos P2 partido por L. P1 menos P2 dividido por L. Para el tangencial nos salía. Vale. Pues vamos a ver si nos queda lo mismo, eso es lo que quiero saber. A ver. Que era E, la expansión o dilatación, ¿no? Más D, deformación angular. Pero como es incompresible, en este caso esto era 0. ¿Qué nos aparecía aquí en E? La divergencia de U. En este problema teníamos que eso era 0. Por lo tanto, ese es D. ¿Qué teníamos? A ver, partimos de la velocidad. ¿De qué matriz o de qué tensor? Del gradiente de la velocidad. La deformación, fijaos que cualquier tensor, cualquier matriz de esta, la podemos poner como suma de su parte simétrica y su parte antisimétrica. La parte antisimétrica me daba la rotación y la parte simétrica me daba la deformación. Por lo tanto, tendríamos aquí un medio traspuesta. ¿Estamos de acuerdo? Esto es la traspuesta. Con el 1 medio. Esta era el tensor de deformación, los string tensores. ¿Vale? Luego me recuerdas si eso está ahí. En cartesianas. ¿Qué tendríamos aquí? La derivada de U con respecto a X. Aquí teníamos un medio de la derivada de U con respecto a Y, más la derivada de V con respecto a X. Aquí, ¿qué tenemos? Un medio, estoy pensando la fila de la primera componente en la velocidad, U, y luego estoy pensando para Y, para Z, un medio de la derivada de U con respecto a Z, y ahora es, fijaos, intercambio.
la componente de la velocidad y la componente del espacio. La derivada de w con respecto a x. ¿Veis la regla en la cabeza? Aquí, en el término... Mierda, perdón. Siempre me voy a... Como siempre. Eso soy implacable de chapucero. Tendríamos para este término, por supuesto, aquí, que para eso es simétrico. Este término para acá. ¿Cuál? No, es simétrico. ¿Dices? No, es simétrico, no antisimétrico. Simétrico. Pi, pim. Simétrica. Es la parte simétrica de cualquier matriz. Tú la puedes poner como la parte antisimétrica y la simétrica. La antisimétrica tiene los términos en la diagonal 0. Y los términos fuera de la diagonal, uno a un lado menos el del otro lado. Y aquí, ¿qué teníamos? Un medio. A ver, estoy en la línea de v, la derivada de v, pero para la componente z. Con respecto a z. Con respecto a... Y aquí tendremos la misma... Justo llega la matriz hasta aquí. ¿De acuerdo? Términos en la diagonal. Ahí tengo el... Pero ahora, esto es la general. Ahora tendremos que ver que aquí hay un montón de ceros. Porque u solo depende de i. Es decir, que tendremos aquí la derivada de u con respecto a x. Borro aquí o pongo con otro color y lo pongo encima. ¿Entendéis? Ahora viene la duda existencial. Digo, ¿les borro o les emborrono? El asunto borro, ¿no? Yo creo. Entonces vamos a ponernos... Y lo cojo eso sí en otro color. Para que notéis cuándo estoy. Con respecto a x. 0, ¿no? La derivada de v con respecto a... Y aquí me faltó una cosa por escribir, ¿no? Me faltó la w. Bueno, de acuerdo. Este, 0 también, ¿no? Este, 0. Este se nos va a quedar aquí. Este, 0. Es decir, que me quedará ahí eso. Luego lo ponemos. Este, 0. Este, 0. Todo esto, 0. Este me tiene que quedar lo mismo por aquí. O sea que me quedará fuera esto. 0, 0. Otro 0 para acá y otro 0 para acá. Iría más rápido con el otro. Bueno. ¿Y el del medio abajo por qué es 0? El del medio abajo, justo el que... Este era un medio de la derivada de w con respecto a i más la derivada de con respecto, perdón, de w con respecto a i más la derivada de v respecto a z, sí, exacto, intercambiando. Me estabas diciendo que porque esto era 0. Fíjate que tienes u solo depende de i, v 0 y w 0. Por lo tanto yo diría que... ¿No? ¿Vale? Perfecto. Cuanto me has sacado de la concentración, fíjate, ya no sabía volver a escribir
el chisme este. O sea que nos queda una cosa mucho más fácil. Pero teníamos que, es decir, tenemos aquí S y teníamos tau 2 mu por S. Es decir, que ahora, si queréis, pongo aquí el tau, el mu y el 2 ya tengo ahí el tensor de estrés. Y ahora me falta el último cálculo, ¿no? ¿Qué era? Tau por N. Por menos J. Lo puedo poner a la izquierda o a la derecha. Si lo pongo aquí a la derecha, en forma de columna, está dando aquí el reflejo, tendríamos... No se ve bien, no se ve. Ah, sí, perdón, cierto. Joder. Qué asco. Pues voy a poner esto un poco más para adentro. Y pongo este otro, o sea que estoy aquí. Cero menos un cero. Entonces tendríamos que ponernos por aquí. ¡Ay, madre! Tendríamos primera fila por primera columna, o sea que tendríamos menos con respecto a ahí. Esto, o sea, para el... son los componentes. ¿Perdón? Porque tenías la superficie, la voy a dibujar aquí arriba. Estamos viendo cómo es la fuerza sobre qué superficie, sobre esta superficie cuyo vector normal. Ahora ya me has vuelto hecho a dudar. Pues vas a tener razón, más J. ¿Era eso lo que me estabas diciendo? Porque es el fluido que tengo por aquí sobre esta superficie, o sea que tendríamos más J, sí. ¿Me sale ahora también negativo? Ahora vamos a verlo. Te voy a contestar a posteriori. Vale. Vamos a ver, si tengo más J, tendríamos aquí y tendríamos aquí. O sea, primero por primera, 0, 0. Y ahora vamos a hacer la derivada. Un segundo. Hacemos la derivada de esto. O sea que aquí un más, ¿eh? Si es más J, esto es un más. Y ahora vamos a hacer la derivada de U. La derivada de parcial de U, que solo depende de I, o sea que es la derivada de U. Con respecto a I tendríamos un medio P1 menos P2 dividido por L. Y ahora tendríamos menos 2 por I, ¿no? Menos 2 por I. Y esto lo tendríamos que evaluar en D medios, si es en la de arriba. Es decir, que tendría menos D, si no me equivoco. Sí. ¿No te faltaría multiplicar por el mu? Bueno, por aquí por el mu, sí, por algún sitio se me ha ido el mu al carajo. Cierto. Vamos a ver, un medio, 1 dividido por mu, P1 menos P2 dividido por L. La derivada con respecto a I, menos 2i, evaluado en D medios, o sea que me queda menos D. Es decir, que tendríamos que meter todo este trasto aquí. El mu se me va a ir. Vamos a ver.
daría un medio. Tiene la dirección del eje X, componente X, sentido negativo, estoy en esta. Por lo tanto, tenía yo razón. ¿Veis? Fijaos, estoy poniendo este vector. Es un vector, ¿no? Componentes 0, 0. Estoy poniendo esto. Todo esto es positivo, ¿de acuerdo? D es positivo. Aquí es negativo, es decir, que es una fuerza que es en esa dirección por unidad de área. En esa dirección y en ese sentido. Y ahora, ¿qué es lo que estoy... cómo es la fuerza, la lógica? Es decir, el fluido va de izquierda a derecha. Por lo tanto, la fuerza que está ejerciendo sobre la superficie está intentando arrastrar. Tenía yo razón. ¿Eh? Ah, joder. Perdonadme. No lo hago adrede, de verdad. Lo siento. Creo que lo digo en todos los... No es la primera vez. Me haríais un gran favor, y a vuestros compañeros y a vosotros a lo mejor, vosotros tenéis más fuerza con los jefes y las jefas. Si decís, esto es la pantalla esta, no digo que en mi caso se mueva hacia la derecha, que en otros no se mueve, pero yo diría que por el tamaño es mejorable, manifiestamente, ¿no? Entonces yo creo que si presionáis vosotros más, yo creo que merece la pena tener un proyector mejor en este aula, ¿no? Todo, hasta abajo, todo, hombre, todo. Hasta la izquierda, sí, todo. Pero no de arriba abajo. ¿Sale bastante más? Sí, solo te pasa a ti. ¿Hasta dónde? ¿Por aquí, más o menos? Porque, bueno, puedo mirar. Sí, un poquito más abajo, hasta ahí. Bueno, pues probaré a ver si es que yo soy el que siempre me he quejado y me quejo mal, ¿no? Pero yo diría que si yo me siento allí al final, suponiendo que estuviese llena la cosa, o sea, que tú me pondría más delante. Hombre, yo creo que incluso con eso se vería bastante pequeño, pero bueno, tampoco voy ahora. Volvamos a lo nuestro. Estaba diciendo, si yo tomo el vector más j, o sea, de esta manera, porque el eje y iba de esta manera, lo que nos sale es este vector. Por lo tanto, tenía yo razón cuando dije la orientación en el vector normal sobre la superficie es menos j. Si uno hace menos j, naturalmente aquí le queda el sigma más. Sí. Lo que te decía antes, o sea, tú estás poniendo que multiplica al vector normal y por eso es lo de la componente j. Sí, estaba pensando en cómo es la dirección, tengo que multiplicar el tensor de estrés por el vector normal a la superficie en el sentido correcto. Y a lo que me refería es la suma del tangencial, o es que no me acuerdo exactamente los datos que teníamos, que era cero el tangencial. O... ¿Cero el tangencial? ¿A qué te refieres? Me refiero al hacer la fórmula, al desarrollarla, sería el tensor por el normal más el tensor por el tangencial, ¿verdad? Ah, bueno. Ahí viene la segunda parte, sí. Porque yo pregunté no solo la componente tangencial, sino pregunté todo ello. Si te refieres a eso, entonces ahora la cuestión es sigma, lo que tendríamos que hacer es sigma por menos j. Pero vamos a ponerlo todo. Sigma venía dado por menos p y más tau por menos j. Y ahora para que cuadre bien, porque tiene que cuadrar todo ello. O sea que fijaos, está muy bien la pregunta, pues yo no lo hubiese completado porque estaba pensando solo en esa componente. Ahora viene el momento delicado de decir,
Si lo has cuadrado para uno, tiene que cuadrar para el otro. Claro, la fuerza que está ejerciendo por unidad de área el fluido sobre esta superficie está empujando en cada punto, tengo en cada sección una presión, es hacia allá, me tiene que dar positivo, ¿no? La componente, o sea que tengo la fuerza neta, va a ser una componente normal y una componente tangencial. La componente tangencial hemos visto que es esta. Y la componente normal, haciendo la fórmula, que es lo que tú me has dicho, Laura, tendré que hacer entonces menos P y por el menos J, teniendo en cuenta que este era naturalmente la matriz 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y queda perfecto. O sea, que nos quedaría aquí 0, P, 0. ¿Puedes repetir tu estado haciendo eso? Más lento todavía. ¿Hasta aquí bien? Esto lo acabamos de hacer. Vamos a hacer esto. Voy a ponerlo lo mismo que lo otro, el producto de la matriz del tensor. O sea que tendríamos menos P, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, por 0, había puesto aquí menos 1, menos J, 0. Igual, entonces tendríamos 0. Menos 1, cuidado con el menos P por delante, que se me olvidaba otra vez el menos P, por todo esto. Tendría menos P, 0, menos 1, 0. Esto es un vector que es 0, en forma de columna, P, 0. Fuerza por unidad de área. Dirección a lo largo del eje Y positivo. ¿Y por qué vuelves a multiplicar el menos J? O sea, el normal sería en el eje J, o sea, en el vector J, pero el tangencial no sería en... Volvamos otra vez a la pregunta, a ver si va por ahí. Yo pregunté, en este problema quiero saber en ese punto un punto cualquiera de la pared, de arriba, cuál es la fuerza neta que está ejerciendo el fluido por unidad de área en ese punto. Estuvimos discutiendo el otro día y ahora es el momento de la verdad como ejemplo, que ya lo tenía pensado, es decir, todo esta teoría acerca del tensor, la relación que hay, fluido newtoniano, vamos a ver si lo cumple. Entonces partamos de esto de la izquierda, ¿de acuerdo? Que es el tensor de estrés y ahí tienes que poner la dirección y el sentido, la dirección del vector normal a la superficie con el sentido correcto. Como estamos aquí en esta, voy a borrarlo otra vez y ponerlo otra vez aquí. Esta era la parte de arriba, el vector normal hacia acá. Esto era el eje Y, por eso estoy... Oye, este era el eje Y, por lo tanto esto era menos J. Vale, entonces tengo que hacer el producto de la matriz por este vector. Este tensor lo puedo poner como dos componentes, uno de solo la presión por la matriz identidad más el tensor de esfuerzo viscoso. ¿Vale? El tensor de esfuerzo viscoso lo sacábamos del tensor de deformación, 2mu por el tensor de deformación. Pues entonces tienes la suma, tendrás que hacer esto por esto y esto por esto. Hice primero hoy el segundo, y ahora recordando lo primero dije, pues vamos a completarlo. Este por este también me tiene que dar, o sea, la suma de los dos vectores es la fuerza neta en ese punto de la pared. Bien, la de este término es este vector, fuerza por unidad de área, y el otro es lo que tengo yo aquí arriba. Es decir, que la fuerza neta por unidad de área es la suma de esto más esto.
Es decir, que me va a quedar componente X, un medio de todo esto, componente Y, P, componente Z, 0. Bueno, esto que se ha hecho para este caso es general para todos. O sea que si uno encuentra, si te dan cómo es el campo de velocidades, lo has resuelto numéricamente, puedes saber cómo es la fuerza sobre, por ejemplo, la superficie de un ala. ¿No? ¿Cuántos estáis aquí del doble grado? ¿Algunos cuantos? Tú sí, y alguno más. O sea que alguno, bueno, que le guste lo de las alas de los aviones, los aviadores. Estaba pensando en nuestros compañeros. Es decir, cómo es la fuerza neta que se está ejerciendo sobre el ala del avión o de cualquier otra cosa. Pues entonces haríamos lo que acabamos de hacer aquí. ¿Vale? Como ejemplo. Bien, ¿alguna duda? Pensadlo y si surge algo, pues contáis. Si no, pasamos a otra cosa. Mariposa. Pasamos al número de Reynolds, que lo dejé esta mañana y quería... Sí. El último día habías dicho, por ejemplo, en los ejercicios, unos problemas de drag. Sí, del drag lineal y drag cuadrático. Y lo tenía por aquí apuntado, pero... Bueno, tampoco como prefiráis. Aunque, bueno, no estaría mal lo del número de Reynolds, a lo mejor no queda mal para la explicación que viene a continuación. Bueno, pero vamos a cogernos un problema, porque creo que ya ha sido muy... Voy a hacerte caso, David. Vamos a cogernos un problema del capítulo 2. Fuerzas que ejerce un fluido sobre cuerpos sólidos que se mueven dentro de él. O sea, movimiento de fuerzas sobre cuerpos que se mueven dentro de fluidos. Fuerzas que... Eso. Capítulo 2. Bueno, pues nos vamos a coger, vamos a pensar en una bolita y en el aire, ¿no? Pero la LED para cualquier cosa, claro. Y esta bolita se está moviendo con una cierta velocidad en el espacio dentro del fluido, o sea que el fluido está aquí rodeando al... Muy bien. ¿Qué fuerza está ejerciendo el fluido sobre este cuerpo que se está moviendo dentro de él? Bueno, es un vector. En general va a tener dos componentes, una componente en la dirección del movimiento y una componente en la dirección perpendicular al movimiento. Se intenta oponer al movimiento, en la dirección del movimiento, o sea, se intenta oponer, esa fuerza sería de esta manera. Y esa que se opone se le llama el drag wheel, el drag. ¿De acuerdo? Una fuerza resistiva. Pero también puede haber una fuerza, una componente en una dirección perpendicular, en un plano perpendicular al movimiento. Si estamos pensando, a este le llamaríamos, porque estamos pensando en aviones, en ese momento, el lift. Nosotros vamos a tratar, en un sentido, en el otro, no sé cómo vendría. Bueno, esto tiene relación con un efecto también que os sonará a lo mejor, efecto Magnus, ¿no? Para el fútbol, o para muchos deportes, el tenis, dependiendo de la facción que os guste más del deporte. ¿No? Tengo la barrera, tengo la portería y la barrera me está tapando toda la portería realmente desde el, ¿no? Y además es muy bonito ver ciertos goles a cámara lenta, cómo el balón, visto desde detrás o de frente, cómo el balón sigue una trayectoria
en un plano, parece en un plano que no es un plano vertical. No está en un plano, ya lo he dejado ahí, pero bueno, parece que está en un plano y el plano no es vertical, lo cual es sorprendente porque si solo actúa la gravedad, el movimiento sería parabólico en un plano vertical. Y lo que logran es que el movimiento sea en un plano girado y que rodee la barrera y el Messi vuelva a colar una por la escuadra. ¿De acuerdo? Y eso es un arte. ¿Cómo lo logran? Pues naturalmente dándole un giro al balón. Bueno, rompiendo la simetría que no vamos a tratar. Pero se trata, digamos, esto entraría dentro de lo que es fuerzas que ejerce el fluido sobre un cuerpo en movimiento. Yo voy a considerar un caso que es más sencillo, con vosotros. Con los de allá trato los dos. Con vosotros solo voy a tratar lo que es el drag y viene en el capítulo 2. Para ello voy a considerar que el cuerpo tiene forma simétrica, de tal manera que si tiene forma simétrica y además no tiene ningún giro, pues es lógico que la componente entonces en la dirección perpendicular al movimiento sea 0, por simetría del problema. No vamos a cogernos esto. En el balón, ¿cómo logras romper la simetría? Con el giro, lo que estaba diciendo. Entonces ya no es lo mismo. Y nos preguntamos cómo podemos poner este drag en función de la velocidad. Nos ponemos matemáticos, voy a poner la magnitud. Bueno, es un vector. Será su módulo, su magnitud, por un vector en la dirección y el sentido correcto. Un vector unitario. En la dirección de la velocidad, contrario a la velocidad. El gorrito así es, que es unitario. Naturalmente tendríamos esto. Este vector nos está diciendo en qué dirección y el sentido contrario a cómo se está moviendo el... Y ahora viene la pregunta de cómo es la magnitud de esa fuerza del drag. Si nos ponemos desde el punto de vista matemático, uno dirá, bueno, yo siempre puedo hacer, será una función de la velocidad, puedo hacer un desarrollo en serie de Taylor. De tal manera que tendríamos el término de orden, voy a hacer el desarrollo en torno a qué valor de v, de 0, v igual a 0, tendríamos el término lineal, una constante, por la velocidad v menos 0, porque lo estoy haciendo en torno a ese punto, o sea, por v. Voy a llamarle esta constante, es una constante. Pues la puedo llamar b, creo que utiliza el Taylor B. Término cuadrático, c, v al cuadrado más términos de orden superior. Eso es un desarrollo en serie de Taylor. ¿Cómo sería el valor del término de orden 0? ¿Cómo es? Si el cuerpo, la velocidad relativa, cuidado aquí, que eso no lo he dicho, lo que estamos viendo es la velocidad relativa del cuerpo respecto al fluido, porque si el fluido se mueve respecto al observador, o sea, lo que estoy expresando aquí cuando puse aquí la velocidad es la velocidad relativa respecto al fluido. O bien que el fluido está en reposo respecto al observador que hemos escogido. ¿Bien? Si no se mueve el cuerpo, pues entonces la fuerza que ejerce el fluido es 0. Por lo tanto, el término de orden 0 es 0. Es decir, que tendríamos más términos de orden superior. Vamos a quedarnos con los dos primeros términos, el término lineal y el término cuadrático. Eso desde el punto de vista matemático. Cualquier función, o sea, lo que... Ahora vamos a darle con un problema quiero ir rápidamente a un problema para dar explicación a uno de los dos términos. Cuadrático. La magnitud la tengo por ahí. Es decir, que tendríamos el drag, si queréis pongo aquí D,
tendríamos menos que lo podría poner como menos B por V más C V por V. Perdón, por menos C. Esto es igual a eso. Fijaos que aquí ya no pongo vector unitario, sino pongo el vector velocidad. Velocidad siendo V la velocidad relativa del cuerpo respecto al fluido, porque el fluido puede estar en movimiento. Vale. Muy bien. Este término, el término lineal, es en este en el que, lo digo, no es una demostración, en este término es de qué va a depender. Bueno, ambos dependen de cómo es la forma del cuerpo, de cómo son las dimensiones, cómo es la forma del cuerpo y las dimensiones del cuerpo, pero en este, en particular, depende de cómo es la viscosidad. Aquí nos aparece la viscosidad del fluido. El término viscoso está en el término lineal. En este que nos aparece va a depender de cómo es la densidad del fluido. La densidad del fluido. Vamos a un problema que es el 2.4, así de memoria, si no me he equivocado, para darle una explicación física al término cuadrático del drag. Y en algún sitio había puesto yo algo de... O sea que lo que he dicho pues lo tenéis aquí en el texto. Término lineal, término cuadrático. Vamos. Jopelines. Ah, sí. A ver si acerté en el 2.4. Sí, acerté. Vamos a meternos esto. Lateral. Muy bien. El origen de la fuerza resistiva cuadrática de un proyectil en su movimiento dentro de un fluido es la inercia que tiene el fluido al moverse el cuerpo dentro de él. Ahora voy a hacer el diagrama, que es lo que me está diciendo ahí. Pensad, utilizo siempre vamos, cuando estoy pensando en este problema, en lo siguiente. Y además se está acercando el buen tiempo y las piscinas, ¿no? Cojo, quiero hacer la gamberrada, asustar a alguien. Sumerjo con la mano un balón. ¿De acuerdo? Tengo ahí un balón, lo sumerjo con la mano, suelto y el balón, el empuje es mayor que el peso y empieza a moverse hacia arriba. Este problema se plantea en los libros así básicos, decir, oye, ¿qué altura, por ejemplo, qué altura va a subir por encima de la superficie? O sea, que llega, te asusta, ¿no? Y sale el balón, llega a una cierta altura en el aire. ¿Qué altura alcanzará el balón en el aire, por encima de la superficie del agua? ¿Cómo lo plantea uno a un nivel básico? Pues dice, voy a aplicar las fuerzas, o sea, necesito saber qué velocidad tiene justo al salir. Para hallar la velocidad necesitaré la aceleración, es decir, las leyes de Newton, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y a ver si tengo suerte y lo puedo integrar. Fuerzas que están actuando sobre el cuerpo sumergido en el movimiento mientras sube el peso y el empuje del agua sobre el balón. El empuje, ¿qué es lo que coge uno? Dice, hombre, a mí me han enseñado lo de Arquímedes una y otra vez, ¿no? Será el empuje igual al peso del fluido desplazado por el fluido. Muy bien. De ambas cosas llegas a cómo es la fuerza neta sobre eso. Y llegas a la velocidad. Y llegas a la altura. Luego viene el problema de eso. No tiene nada que ver con la realidad. Ese problema que ponen en los libros
Eso y la realidad son dos cosas totalmente diferentes. Y tiene relación con el problema que llega con una velocidad muchísimo menor. No digo que no salga, pero llega con una velocidad mucho menor. Y ahora vamos a darle una explicación por qué llega con una velocidad mucho menor. Tendríais que pensar ya en lo siguiente. Si uno aplica para hallar el empuje Arquímedes, uno está pensando que en Arquímedes estás aplicando estática hidrostática, estática de fluidos. O sea que cuando el balón está subiendo, el agua a su alrededor está quieta. Hombre, no me fastidies. Por supuesto que no. Tiene que abrirse camino y desplazar el agua que tiene, ¿no? Según va subiendo, tiene que moverla. Eso quiere decir que si uno está pensando desde el punto de vista energético aquí sumergido, tendrá una energía potencial debida a la gravedad y debida a la fuerza de empuje, que es equivalente a una gravedad negativa. Esa energía potencial que tienes aquí almacenada, has empujado el balón, ¿se está convirtiendo en qué? Se está convirtiendo en energía cinética al llegar a la superficie. Uno piensa que es energía cinética solo del balón, pero si en ese momento se te enciende la bombilla y dices, pero el agua también le has dado una energía cinética, es decir, que la energía potencial la has dividido en dos términos, energía cinética del balón y energía cinética del agua. Por lo tanto, va a ser menor que lo que tú calculas si no consideras el término de energía cinética del agua. ¿Entendéis el asunto? Vale. Pues vamos a ver un poco cómo es, cuánto le está cediendo. Y el modelo es el siguiente, en ese problema 2.4. Además es que en este el Taylor te dice cómo hacerlo. Suponga que el proyectil tiene un área de la sección transversal A, normal a su velocidad, a la velocidad y velocidad V, y que la densidad del fluido es ρ. Bueno, demuestra cuál es el ritmo al cual el proyectil se encuentra masa en su movimiento. Es decir, que imaginaos, en este instante está subiendo. Se va a encontrar con todo este fluido en ese instante que está quieto, ¿no? Está quieto en ese momento. Y el modelo es el siguiente. Vamos a suponer que todo ese fluido que tiene por encima lo va a poner en marcha. ¿Y a qué velocidad le va a poner? Va a poner la misma velocidad, es como empujarlo, el cilindro que tiene por encima le va a dar la misma velocidad que tiene el propio balón en ese instante. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ahora lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuál es la fuerza que ejerce el balón sobre ese fluido? Porque si yo logro calcular eso, entonces aplico la tercera ley de Newton y tendré, si el balón ejerce esa fuerza sobre ese elemento de fluido, el fluido ejerce una fuerza sobre el balón igual en magnitud, igual en dirección y sentido contrario. Perfecto. ¿Habéis visto ya la manera de proceder? A ver, ¿cómo llego yo a saber cuál es la fuerza que ejerce el balón sobre ese elemento de fluido en un intervalo de tiempo diferencial de t en esas condiciones? Está primero parado y luego adquiere ¿qué velocidad? La velocidad misma que tiene el balón. ¿Cómo lo puedo lograr? Hallar la fuerza. Por la segunda ley de Newton, la variación del momento lineal, es decir, los problemas que he hecho con vosotros unos cuantos. Si yo veo cuál es la variación del momento lineal con el tiempo de este elemento de fluido, tendré la fuerza. Por lo tanto, vamos a ver cuál es el... Inicialmente, en t, tiene momento lineal 0. Primero, ¿cuánto fluido tendré? Me está diciendo, supón que es todo lo que se encuentra por arriba y tiene la sección transversal área A. O sea que va a ser un cilindro cuya base es A y cuya altura es, que se mueve a una velocidad v en un intervalo. Por lo tanto, tendré una masa que será ρ a v diferencial de t. Toda esa masa tiene inicialmente velocidad 0 y momento 0. Y en t más diferencial de t tendremos un ρ a v, la masa. ¿Y qué velocidad se le ha dado? La velocidad del fluido. Por lo tanto, tendremos que la variación, lo estoy poniendo no sin signo de vector,
simplemente la magnitud. La variación en el momento lineal, como es infinitesimal, voy a poner un d. Tendremos ρ a v al cuadrado diferencial de t. Dividido por el tiempo, me quedará, se ve todavía, ¿no? Ρ a v al cuadrado. Ese es el cambio del momento lineal. ¿A qué ritmo cambia el momento? ¿Sí? Vale. Estoy buscando la variación en el momento lineal. P en t más diferencial de t menos P en t. En t el agua tiene, justo cuando está llegando el balón ahí, tiene momento lineal cero porque tiene velocidad cero. ¿Cuál es el momento lineal que tiene en t más diferencial de t? Todo ese cilindro de agua se ha puesto a una velocidad v. O sea, tendré que ver la masa que tiene por la velocidad. ¿Qué masa tiene? Fíjate que se ha movido el balón en ese diferencial de tiempo de aquí a aquí. Es decir, que ha puesto todo eso en marcha. Y nos está diciendo el enunciado que es la suposición que tienes que hacer. Cuidado, habrá que eso, digamos, no es así. Solo una parte estás poniéndolo a ese momento lineal. Digamos que es el caso límite. Bueno, pues dices, pues va a corresponder a un cilindro cuya área es A, la misma sección transversal del balón, y cuya altura es V por diferencial de T. Densidad por volumen, ρ a V diferencial de T. Esa es la masa. Por la velocidad me da el momento lineal. Tengo V en la masa, V diferencial de T, y tengo otro V, V al cuadrado. ρ a V al cuadrado diferencial de T. Es decir, que aquí tendríamos ρ a V al cuadrado diferencial de T. Y si queréis lo pongo, como Dios manda, como vector. Si yo digo que este es el eje Y, por ejemplo, pues entonces esto tiene el vector unitario J. Menos 0, eso me está dando cómo es diferencial de P. El cambio del momento lineal. Si yo divido por el tiempo, segunda ley de Newton, eso corresponderá a la fuerza neta que se está ejerciendo sobre ese cuerpo. Divido por el tiempo y lo que tengo es que F, la fuerza que ejerce el balón sobre el fluido, fuerza que ejerce el balón sobre el fluido es ρ a V al cuadrado por J, es decir, un vector lógico. Iba a decir, está empujando hacia arriba en este problema. Tercera ley de Newton. ¿Está ahí bien o no? Tercera ley de Newton. La fuerza que ejerce el fluido sobre el balón es menos ρ a V al cuadrado por J. Pero recordad que J es la dirección de la velocidad. Es decir, que tendríamos aquí V. Problema 2.4. Aquí nos está diciendo todos los pasos. Supón que estás poniendo en marcha todo el agua que se encuentra, que el cuerpo pone en marcha a la misma velocidad todo el agua, el fluido que se está encontrando. Haciendo la suposición, simplificando, que todo este fluido es acelerado a la velocidad v del proyectil, ¿habéis visto el segundo paso? Mostrar que la fuerza neta sobre el proyectil es ρ a V al cuadrado, lo que acabo de hacer yo. Dice, esto ciertamente no es verdad,
No es verdad que todo el fluido que el proyectil se encuentra, el cuerpo se encuentra en su movimiento, es acelerado a la velocidad total. Por lo tanto, ahí habrá que meterle un factor que dependerá de la forma. Tú imagínate que el cuerpo es un cilindro, o sea, que tiene una base plana y que tienes un balón que es esférico. Uno está pensando, se abre mejor camino un balón que no el cilindro, que tiene una... Ahí tendrás que ponerle un coeficiente o parametrizarlo por la forma del cuerpo. Pero bueno, es una manera ya de empezar. Fíjate, el factor aquí te lo pone como kappa. Dice, donde kappa es un número menor que 1, porque claro, hemos visto el caso límite, que es poner todo lo que se está encontrando por su camino, y que dependerá de la forma del proyectil. Si es un así streamlined, es un cuerpo con una forma aerodinámica, pues será de una manera o de otra. Dice esto, dice, para una esfera el factor kappa que se encuentra es 1/4. Bueno, ya tenéis un problema que había prometido ahí. ¿Vale? Pero vamos, sigamos por aquí, ya que hemos empezado. El término lineal, he dicho que por lo que tenemos ahí detrás es, digamos, la viscosidad, es decir, que en uno es la inercia que tiene el fluido y en el otro es cómo es la viscosidad del fluido. Si uno, para poder hacer problemas en los dos extremos, claro, en general uno tiene que coger los dos términos. Tendríamos aquí, había puesto menos b por v, menos c v por v. Que esta era la fuerza lineal, me parece que pone el drag lineal más el drag quad. Casos límite. Que el drag lineal sea mucho mayor que el drag cuadrático. O bien que el drag lineal mucho menor que el drag cuadrático. Ambos son los extremos y hay uno intermedio que son del mismo orden y entonces no te queda más remedio que resolver el problema con los dos términos simultáneamente. Que el drag lineal, ¿cuándo se va a cumplir que uno es más grande que otro? Pues vamos a hacer el cociente de uno por otro. Tendríamos b por v dividido por cv al cuadrado. Es decir, cuando son del mismo orden, un término, si esto es 1, los dos términos son iguales, uno y otro. Y tienes que tener en cuenta los dos. ¿Cuándo se va a cumplir? Para una determinada velocidad crítica, ambos términos en cualquier problema de un cuerpo moviéndose dentro de un fluido, tú tienes una velocidad para la cual los dos términos son del mismo orden. El lineal es igual al cuadrático. Y ahora viene la cosa, si la velocidad es mucho menor que la velocidad crítica, entonces, ¿en cuál de los dos extremos nos encontramos? Si esto es mucho menor, esto será v, c por v, tendremos que será mucho mayor que 1, es decir, que el término lineal es mucho mayor que el drag cuadrático. Que nos encontramos a velocidades que son justo lo contrario, la velocidad es mucho mayor que la velocidad crítica, pues entonces tenemos justo c por v mucho menor que 1 y tenemos que el drag lineal es mucho menor que el drag cuadrático ese y podremos despreciar uno de los dos términos. Ejemplos que pone ahí en el Taylor, pues pone, por ejemplo, el movimiento de, bueno, como es americano, de una pelota o una pelota de tenis, en vez de una pelota de ¿qué es lo que utiliza ahí, hombre? No, me sale cricket ahora, ¿perdón? De béisbol. Estaba pensando en el cricket. Coge como ejemplo una pelota de béisbol.
para las velocidades típicas de una pelota de béisbol en el aire, el término cuadrático es mucho mayor que el término lineal. Para el experimento de Millikan tan importante, a ver, ¿a qué os suena el experimento de Millikan? De Millikan, premio Nobel, por cierto, por su experimento. Esto es una... Bueno, y para darle... Millikan Fletcher, su becario, Fletcher era su becario. Solo lo recibió, por cierto, Fletcher luego fue él o su hijo, presidente de la NASA, uno de los dos. Yo diría que el hijo de Fletcher, de este Fletcher es el... Pero este Fletcher también fue muy importante, ¿eh? O sea, este también tuvo un puesto, ambos, tanto el padre como el hijo. Ahora creo que era el hijo el de la NASA, pero bueno, puedo equivocarme. Bueno, y el Millikan, que era el jefe y que recibió el premio Nobel, ¿por qué? Por su experimento que determinaba ¿qué? Cómo está cuantizada la carga del electrón. Lo determinó Millikan, ¿cómo? Con el experimento de fluido. Siguiente, vaporizaron pequeñas gotas de aceite, ya veréis cómo sí os suena, yo creo. ¿No? Tenéis aire y vaporizáis y se forman pequeñas gotitas de un aceite, esferitas, ¿no? Ya simplemente esas esferitas de aceite que puedes medir su diámetro, que son micras, al entrar en contacto, al rozar con el aire, pasa como con las nubes, se cargan, se arrancan electrones o se suman electrones a las gotitas, es decir, que quedan cargadas. Ellos le hacían una faena más, para cargarlo más, los sometían a radiación de rayos X. Pero vamos, no era necesario, simplemente como comentario. En una cámara, genial, o sea que tienes gotitas de aceite de un determinado diámetro en el aire. Claro, y ahora lo que haces es meterlos dentro de un campo eléctrico. Bueno, primero tienen una masa. Digamos, si no hay un campo eléctrico, van a caer. Van a caer bajo la acción de la gravedad, pero con el drag, y en ese caso es el drag lineal del aire que ejerce sobre las gotitas. Entonces, de ese movimiento, ellos lo que hacían era, bueno, de la caída y poniendo un campo eléctrico, los hacían subir y bajar. De las velocidades que medían de subida y de bajada, ellos determinaban cómo era la carga eléctrica de cada una de las gotitas. Hacían una representación gráfica y lo que vieron es que la carga eléctrica de las gotitas experimentales pegaba saltos. Es decir, que la carga eléctrica estaba cuantizada. Cada salto corresponde a un electrón, es decir, que el salto mínimo que podía dar era de un electrón. Y de esa manera Millikan y Fletcher determinaron con ese experimento que le valió a Millikan el premio Nobel, no me acuerdo de qué año, 1920, no me acuerdo, al principio, en el primer tercio del siglo XX, le valió el premio Nobel. Fletcher, como fue un acuerdo de caballeros, solo hasta su muerte en 1970 y tantos o 80 y tantos, solo había dicho que solo en ese momento se diese a conocer que él también había sido responsable de ese. ¿Por qué? Porque había sido un acuerdo entre caballeros. El acuerdo era que ese trabajo iba a nombre solo de Millikan y que el siguiente otro trabajo iba solo a nombre de Fletcher. Y Fletcher, fijaos, mantuvo su palabra toda su vida hasta su muerte. Lo cual dice mucho del carácter de esa persona, ¿no? Porque, joder, decir, ostras, he hecho un trabajo que merece tan importante como es determinar que la carga eléctrica está cuantizada y resulta que solo se lo lleva el otro. Bueno, pues eso como comentario. En este experimento de Millikan para las gotitas, para las velocidades a las que se mueven esas gotitas, por cierto, se dejaban la retina
¿Por qué? Porque lo tenían que hacer con una especie de microscopio, así tal, ver cómo suben y bajan las gotitas, es decir, que tenías que coger el cronómetro y ver cómo subían y cómo estaba todo tal, o sea que era bastante tedioso el asunto, cómo subían y cómo bajaban. En ese experimento el término que domina es el término lineal. Y ahora un ejemplo en el cual el término lineal y el término cuadrático son del mismo orden y no te queda más remedio que resolver el problema con los dos simultáneamente. Una gotita de agua de lluvia cayendo en el aire. La velocidad típica, por ejemplo, del orden de, pues eso, 1 metro por segundo, con el diámetro que tiene. Problema, vamos a plantear uno, o sea, con uno que sea lineal y uno que sea cuadrático. Uno que me gusta, así de memoria. Estoy en un acantilado. En un acantilado. O sea, me voy al mar, me voy a donde, en la página en mi canal de YouTube. Y me voy para arriba, un acantilado muy alto. Y estoy aquí. Y lanzo una pelotita con una determinada velocidad, bajo la acción de la gravedad y dentro del aire. Por ejemplo, así de memoria, creo que era 30 metros por segundo, bueno, si no a otro valor, con 30 metros por segundo y un ángulo y tal, y con un ángulo, no me acuerdo si era 30 o 60 grados, bueno, da igual, con un ángulo determinado. Y aquí está el mar, tan bonito, aquí abajo. El acantilado es altísimo, todo lo alto que queráis, que sea suficiente, que sea necesario. Entonces esto, dentro del aire, ¡pac! Y golpea la superficie del agua. Y nos dice el enunciado que golpea con una velocidad, otra vez la memoria, vamos a tener por ahí, una velocidad, golpea el agua con una velocidad de 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Me dan como lo lanzo, G, 10 metros por segundo al cuadrado. Me dicen que el drag, en este problema que domina, es el drag lineal. O sea que no hay que romperse la cabeza. Y quiero saber a qué distancia del acantilado he logrado lanzar esa bolita. Me dan la masa de la bolita, que ya no me acuerdo cuál era. Tenía que haber cogido los datos. Me dan la masa también de la bolita. ¿De acuerdo? ¿Cuánto era? No me acuerdo. O sea que me dan datos. MG, V0. Un segundito. Por lo menos dejarlo planteado. V0. Tita. Esta velocidad final. Y me piden esta distancia. Y que el acantilado es muy, muy grande. A ver, ¿qué nos cogeríamos? No nos queda más remedio que analizar el movimiento. Es decir, segunda ley de Newton. En un instante genérico tendré el peso y tendré la fuerza del drag, si queréis la pongo esta vez FD. Y esto se está moviendo con esta velocidad. Es decir, que tendré la fuerza neta será esto igual a la masa por la aceleración. Si cogemos eje Y si queréis, y eje X horizontal, pues entonces tendremos tanto la componente X y la componente Y. Para la componente X, que uno está pensando, bueno, claro, es el movimiento, te están pidiendo la distancia, lo que se está desplazando horizontalmente, eso es lo que te van a preguntar. ¿Qué tendríamos para la componente X? Esta componente es 0, la del peso, es decir, que tendríamos en el drag menos B por U. Es decir, que tendré menos B por Vx igual a MX. Y para la componente Y tendré menos mg
Y ahora, cuidado, estoy en una posición genérica, o sea que está apuntando hacia arriba, subirá y luego caerá. Menos B por B por M. M por A sobre. Cuando nos dice, fijaos que B no me lo dan, ¿eh? No me lo dan directamente, me lo está diciendo el enunciado por ahí escondido. ¿Cómo podremos determinar cómo es B o la relación de B con la masa? Fijaos que nos dice que el acantilado es muy, muy profundo, es decir, que lleva mucho tiempo. Eso quiere decir que ya ha llegado justo, cuando llega a tocar el agua, la velocidad, el cuerpo se mueve con velocidad constante. ¿Por qué se mueve con velocidad constante? Bueno, yo utilicé antes la velocidad crítica, voy a llamarlo para otra cosa. La velocidad terminal, que es precisamente cuando el peso es igual al drag en el movimiento vertical. Es decir, que mg sea la velocidad terminal y esto es lo que me están diciendo que es 8 metros por segundo. Bueno, es la hora, me sonó ya el... Id pensando y echándole un vistazo en el capítulo 2 en que tenéis que resolver el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Os he dado una pequeña indicación de por dónde. Y el próximo día lo terminamos.